Tiemblo solo de oírte. Que no son pobres los que tienen poco, sino los que desean mucho. Oh, hijo, dicen que la prudencia es cosa de viejos. Además, te conviene alistar con Sempronio por el provecho que ambos vais a sacar, pero también por los placeres que ambos vais a compartir. Porque los dos estáis en la edad de bromear y negociar amores. Oh, Pármeno, si tú quisieras, ¿qué vida pasaríamos? Sempronio ama a Licia, prima de Areusa. ¿De Areusa? De Areusa. Areusa, la hija de Liso. Areusa, la hija de Liso. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Maravillosa cosa es. ¿Pero a ti te gusta? No hay nada. Pues estás de suerte, porque tienes ante ti a quien te la proporcionará. Te creo, pero no me atrevo. Déjame. Oh, mezquino, Dios dabas a quien Llega a casa acompañado de Sempronio. ¡Qué sorpresa, señor! ¿Otra vez por aquí? Calla, boba, que tenemos otro pensamiento que nos va mal. ¿Está desocupada la casa? ¿Se ya la mujer que estaba al Sí, y después vino otra, que se ha ido también. Pues tú vas a seguir al desván y baja, y golpe de rica de serpiente, que está colgado de la soga que hace en el campo de otra noche, cuando llovía. Y en el arca de los cielos encontrarás, a mano derecha, un papel escrito con sangre de murciélago. Bajo la cara del dragón, al querer arrancamos la punta. Ten cuidado de que no derramar el agua de nadie. Madre, ese papel no estaba donde dices, nunca te acuerdas de dónde dejas las cosas. Por Dios, Delicia, no me maltrates de mi vender. Y no te hagas interesante porque está aquí Sempronio. Entra en la cámara de los encuentros y en el pellejo del gato negro, donde te mantengo a los ojos de la loba, encontrarás un papel. Lo primero, Calisto paga a Celestina. Es tan grande mi desgracia, madre, que no sé cómo estoy vivo aún. Recibe este regalo de quien con él pone en tus manos su vida. Tu dulce generosidad es mayor que el regalo que me haces. ¿Qué le ha dado Sempronio? 100 monedas de oro. ¿Ha hablado contigo la madre? Sí, sí. ¿Y qué? Será como tú quieres, pero estoy espantado. Pues calla, que yo te asustaré 2 veces. Oh, Dios, no hay peste peor que el enemigo en casa. Ahora, madre, vete y consuela tu casa. Y vuelve pronto y consuela la mía. Dios que te consuele. Acto segundo. Tras marcharse Celestina, Calisto queda hablando con sus criados Sempronio. Pero, acuciado por la impaciencia, lo envía a casa de Celestina. Para no estar solo, se queda con Pármeno, que acaba enfureciéndolo con sus advertencias y consejos. Escena primera. En la sala se ha ido Celestina. Calisto no sabe qué hacerse. Da muestra de turbación y agobio. Hermanos míos, le he dado 100 monedas a la madre. ¿He hecho bien? Claro que has hecho bien. Con ello, además de remediar tu vida, ganas mucha honra. Pues la honra se logra compartiendo los bienes. Oh, qué glorioso es el dar, y qué miserable es el recibir. Solo la generosidad te hará virtuoso digno de alabar. Así que, goza de haber sido espléndido. Y ahora, mi consejo es que vuelvas a tu cuarto y descanses, pues tu negocio está en buenas manos. Y ten por seguro que, puesto que ha empezado bien, acabará mucho mejor. Sempronio, no me parece bien que la madre se haya ido sola. Será mejor que vayas con ella y que le metas prisa, pues de su diligencia depende mi salud. Yo apenas he podido mostrarle la tercera parte del tormento que padezco. Tú, que estás libre de esta pasión, háblale sin trabas de mi secreta enfermedad. Señor, quisiera cumplir tu mandado para aliviar tu mal, pero ¿cómo voy a irme si en cuanto estás solo no dices más que disparates de hombres sin seso? Suspiras, gimes, necesitas a alguien que te entretenga para no pasar en el cruel desplante de aquella señora. ¿Cómo? ¿No sabes que las penas alivian llorando su causa y que los suspiros, las lágrimas y los gemidos remedian el dolor? Dicen los sabios que buscar motivos de tristeza es otra clase de... Calla, calla, perdido. No te aguanto más. Voy a decir que saquen un caballo, que lo limpien mucho y que le aprieten bien la cinta. Que quizás me decida pasar por delante de la casa de mi señora Inés. Escena segunda. Pármeno va hacia el establo y, renegando porque no está socia, tiene que encargarse él mismo de aparejar la cabalgadura. ¿Qué es la razón, loco? ¿Qué es el afecto, borrico? Solo la sabiduría y la prudencia, que tú no tienes, conocen la respuesta. La prudencia es fruto de la experiencia, y la experiencia es cosa de viejos. Y yo, que soy anciana, te doy buenos consejos como un hijo, porque tu vida y tu honra me importan más que la mía. A dineros pagados, brazos quebrados. Señora Celestina, ¿a qué vienes? Me llamo temas de la diligencia. La impaciencia es propia de los que aman, sobre todo de los principiantes, los que pican, los que mercedes, Si reparen el daño que causan los sirvientes. ¿Qué dices de sirvientes? Es que nos puede venir algún mal de este negocio y quemarnos con las chispas que despide el fuego de Calisto. Yo, a la primera señal de peligro, abandono mi amo
este amor de mi amo pronto irá disminuyendo. No hay ningún mozo en casa, tendré que hacerlo yo. Acabaré siendo algo peor que un mozo de cuadra. En fin, vamos allá. Todo esto me pasa por decir verdades. ¿Qué, señor Caballo? ¿Revistas? ¿También tú estás entero o es que el izquierda me libera? Escena tercera. Está Calisto en el estado. Monta a caballo y sale a la calle. ¿Viene ese caballo? ¿Qué haces, Pármeno? Señor, aquí está. Es que Socia no aparece. Pues sujeta al estribo y abre esa puerta. Y si vienes en breve con la madre, que espere, que pronto estará de vuelta. Ojalá que no, vete con el diablo. Si aún no crees que os dices lo que le conviene, no te puede ver.